personas que viven en la misma casa, pero en cuartos separados. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo es que se llega a ese punto? ¿Cómo es que de repente esas personas que en algún momento anhelaban el día de su boda para poder estar juntos y nunca separarse, ¿no? Decían, no, yo ya quisiera estar contigo y dormirme y lo primero que despierte y ver es tu rostro, ¿no? Y esa emoción y todo eso, de repente se termina. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es que los matrimonios se van desgastando y todo eso termina en un fracaso muchas veces? La Escritura nos habla muchas cosas acerca de este tema, pero estudiando, como les decía, estos dos pasajes, Proverbios y el que se encuentra en Mateo, podía entender el por qué. Y es porque el hombre se vuelve un hombre insensato y la mujer una mujer necia. Vamos a estar estudiando a la luz de la Escritura. Quisiera que me acompañaran a libros de Proverbios. Como se pudieron dar cuenta, aún el programa que nosotros utilizamos para proyectar, la computadora está fallando, entonces, pues hermanos, vamos a nuestra Escritura. Creo que dice la Escritura que todo lo que sucede nos sirve para bien. Entonces, hermanos, a veces nos acostumbramos a ver las letras, pero no tenemos mucha familiaridad con la Escritura para encontrar pasajes. Me gustaría que me acompañaran al libro de Proverbios para estudiar este tema. Primeramente me gustaría dar lectura a los dos y después empezar a explicar algunos puntos. Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. Dice la Escritura así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ahora me gustaría que me acompañaran, por favor, a Mateo 7:24. Mateo 7:24, por favor. ¿Ya lo tenemos? 7:24, dice la Escritura. Está hablando Jesús y está hablando acerca de los dos cimientos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Como ya les decía en un inicio, la palabra dice en el texto primero que leíamos en Proverbios, dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la destruye. Y aquí encontramos otro texto que estábamos leyendo en Mateo. Dice que el hombre prudente edifica una casa sobre la roca, pero dice que el hombre que es insensato edifica su casa sobre la arena. Buscando algunos sinónimos y unas definiciones de estas palabras, ¿qué creen que son las mismas? Es la misma palabra, es un sinónimo cuando habla acerca del hombre prudente, es un sinónimo con la palabra que es una mujer sabia o una persona sabia, es un sinónimo. De la misma manera también, cuando dice que es un hombre insensato, es un sinónimo de una persona que es necia. Y vamos a estar viendo cómo es que estos dos pasajes nos enseñan mucho acerca de el por qué en los matrimonios, por qué no duran los matrimonios, por qué hay tantos problemas en los matrimonios, por qué es que dura tan poco, tan solo se va acabando la emoción, los sentimientos que se sentían, la euforia,
y empieza a haber una decadencia y termina en ruina. Quisiera brevemente dar una definición de lo que significa ser sabio, prudente, insensato y necio. Cuando habla acerca de la mujer sabia, es una palabra que se utiliza para referirse a aquellas personas que poseen una sabiduría divina a través del temor y el conocimiento de Dios. Si ustedes han leído el libro de Proverbios, esta palabra se repite mucho. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Otro texto de prudente, ¿qué significa? Dice que es la virtud que dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Una persona prudente es quien sabe discernir en cada circunstancia cuál es el verdadero bien. Una persona prudente, y vamos a verlo, tiene que ver con una persona que medita. No es una persona que toma decisiones a lo loco, es una persona que piensa, medita, reflexiona y actúa. No es una persona impulsiva, no es una persona que toma las cosas a la ligera. Contrario a lo que es una persona insensata. Una persona insensata es una persona falta de sensatez, es una persona que se le considera tonto, irresponsable e irreflexivo. Una persona que es irreflexivo es alguien que no medita las cosas. Voy a tomar una decisión, pero no la pienso, actúo y hago y tomo decisiones. Y si tengo que hacer esto, lo hago y ya después vienen las consecuencias. Esta palabra de necia o necio tiene que ver con una persona que es falta de inteligencia o de razón. Es una persona inepta, también tonto o tonta, una persona inútil. Es un sinónimo de esta palabra necio. Necio, y la Escritura podemos encontrar muchas veces en las cuales habla de la necedad del hombre, de la necedad del hombre. Muchos matrimonios en la actualidad, y se siguen haciendo, muchos matrimonios empiezan mal desde un inicio. Muchos matrimonios empiezan porque eran dos jóvenes que se gustaban, se enamoraron y en un arranque de hormonas dice, pues vámonos, ¿no? Te voy a llevar a mi casa, ¿no? O la muchacha se va a la casa del muchacho y ya no se quiere ir de ahí. Y así es como empieza su relación. Así empiezan a formar, tienen sus hijos, forman su familia, de tal manera que empezó mal. No empezó como debería de haber empezado. No empezó el varón buscando a la mujer, pidiendo el permiso de sus papás, como ya estudiábamos en otra ocasión. No buscaron honrar a sus padres, sino que simplemente fueron las hormonas que les ganaron y empezaron así. Muchos matrimonios empiezan porque el hombre se mete con la mujer, la embaraza y le dice el padre, pues ahora se casan, porque ya embarazaste a mi hija. Y por eso empieza el matrimonio por hijos no deseados. No estaba en sus planes el tener hijos, no estaba en sus planes el formar una familia, pero por sus hormonas y por dejarse llevar por el momento, terminan formando una familia que ni siquiera planearon, ni siquiera tenían dentro de su idea hacerlo. Fíjense que a pesar de eso, hay muchos matrimonios que aunque empezaron mal, con el paso de los tiempos entienden. O sea, como que dicen, pues ya estamos aquí, vamos a echarle. Y entonces empiezan a idear plan, empiezan a organizarse, empiezan a ver las cosas y empieza a funcionar. Hay personas que tú ves que empezaron así como les decía, que a lo mejor, ya saliste embarazada, pues ni modo, yo me voy a fletar a trabajar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y tú ves cómo ese matrimonio empieza a buscar. Muchas personas llegan a Cristo, ya ha formado toda la familia, pero cuando empiezan a buscar a Dios, empiezan a hacer reformas en su familia, empiezan a hacer cambios, empiezan a hacer cosas que de repente empiezan a ver el fruto en su familia, con sus hijos y en su matrimonio, cómo es que Dios los empieza a bendecir. Veíamos en la semana pasada cómo el plan de Dios es: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Hablábamos que tenía que haber de alguna manera la bendición de los padres. Qué importante es que fueran con la bendición de los padres, que los padres aceptaran esa unión y que saliera la mujer de su casa con la bendición de sus padres. Igualmente el hombre, que el hombre fuera un hombre, ¿no?, preparado, que ya tuviera un trabajo, que tuviera donde llevar a su mujer, que hubiera una madurez en el matrimonio. Pero desgraciadamente eso es lo que el día de hoy no se ve. Y por eso es que hay muchos problemas en la actualidad. Tú puedes ver en las calles, en tus mismas familias que te rodean, tú puedes ver cómo ese es el constante. Familias que se forman, ya la embarazó, pues cásense. El muchacho no tiene un trabajo estable, el muchacho no sabe hacer nada, pero ya está embarazada, ahora tiene que trabajar para los pañales. Llega un momento en el que se harta y pues nos vemos y deja a la mujer con sus niños pequeños. Ahora ella tiene que batallarle, tiene que trabajar y es lo que nos rodea. Pero eso no era el plan de Dios. Eso no era el plan de Dios. No es lo que Dios quiere para el hombre. Vamos a leer el pasaje primeramente de Mateo. Dice la Escritura así. Nuevamente, Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estas palabras están hablando acerca de lo que Jesús ya venía hablando. Cuando dice cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras, Jesús? Jesús viene hablándole lo que se conoce como el Sermón del Monte. Tú puedes ver desde el capítulo 5 empieza lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y empieza Jesús a hablarles acerca de la puerta estrecha, empieza a hablarle acerca del ayuno, de las riquezas, de que la lámpara es del cuerpo, de la oración, del juzgar a los demás, y empieza a darles muchas instrucciones y les empieza a enseñar. Y después de todo lo que Jesús les enseña en el Sermón del Monte, les dice esto: cualquiera pues que me oye estas palabras, cuáles las que él venía diciéndoles, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este principio lo hemos estado remarcando cada 8 días, mis hermanos y yo, con respecto de que lo que dice aquí, dice que escucha las palabras, pero no dice que las escucha solamente, sino las hace. Qué importante es que nosotros pongamos por obra lo que nosotros escuchamos cada domingo. Y dice que edificó su casa sobre la roca, dice, porque descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En estos tiempos en los cuales ha estado viniendo unos tormentones en diferentes partes de nuestro país, tú te encuentras de repente con noticias y videos que mandan de cómo en lugares que vivían así como en las barrancas o así, y pasaba el agua y se llevaba todo, coches y hasta casas completas se las llevaba el agua. Y es algo similar a lo que dice aquí. ¿Por qué no? Porque no tiene un cimiento. Vamos a ver algunos puntos que podemos aprender de estas palabras que está diciendo. Primero, Jesús compara al hombre que construye con un hombre prudente. Aquí nos habla que hay un hombre que construye sobre la roca y dice, ese hombre que construye sobre la roca es un hombre prudente. Como ya les había leído, prudente es una persona que sabe discernir, que sabe en cada circunstancia entender qué es lo mejor. Que nosotros podamos tomar decisiones, pero en base a que nosotros ya hayamos meditado, ya hayamos reflexionado, que nosotros estemos convencidos que lo que nosotros vamos a hacer es lo correcto. Porque muchas veces, como les digo, tomamos decisiones por emociones y después vemos las consecuencias, ¿no? Muchas personas dicen sí, y a la mera hora ya no quieren
el compromiso. Entonces, hermanos, aquí cuando nos dice que es un hombre prudente aquel que construyó sobre la roca, es que nos está hablando de que él meditó con el terreno. Él pensó a futuro. Este hombre pensó que iban a venir lluvias, que iban a venir vientos, que iban a venir tempestades. Y de tal manera que él buscó un lugar sólido sobre el cual iba a edificar su casa, para que cuando vinieran aquellas tempestades, su casa permaneciera. Y eso es semejante a cuando una persona en su juventud tiene ese anhelo de casarse, o la persona ya está en edad de casarse y quiere casarse, y la persona dice, yo quiero casarme, pero mi anhelo es formar una familia para Dios. Mi anhelo es tener una familia que le agrade a Dios. Mi anhelo es que yo pueda ser uno con mi esposa, que podamos compartir las mismas cosas, que podamos salir adelante, que podamos buscar a Dios. ¿No dice la Escritura que no nos unáis en yugo desigual? Es una persona que lee la Escritura y que a lo mejor entiende y dice, yo quiero casarme, pero aquí dice la Escritura que yo no me debo de unir con un yugo desigual con los incrédulos. Porque si yo quiero después buscar a Dios y mi esposa ya no va a querer, va a ser un estorbo para mí. Pero ella dice, no, pues es que yo ya quiero casarme, o yo ya quiero casarme, dice el hombre, se me está yendo el tren, como dicen por ahí, pues lo que caiga. Y no piensa en lo que puede venir adelante. De tal manera que cuando entonces él empieza a formar su casa, empieza a haber problemas, porque no buscan, no son compatibles en muchas cosas que agradan a Dios. El hombre prudente busca acerca de cómo va a edificar. Fíjense que eso es bien importante. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en eso. Cuando una persona va a empezar un matrimonio, si yo me ponía a meditar antes, si un joven que se va a casar pensara en todo lo que le viene, que tiene que proveer un hogar, que tiene que proveer económicamente, tiene que tener un trabajo que sea estable para poder mantener, que tiene que tener los recursos para después cuando vengan sus hijos pueda sacarlos adelante. Si un hombre entendiera eso, te apuesto que los jóvenes lo primero que harían empezando a trabajar, se comprarían su terreno, empezarían a construir su casa, empezarían a comprar sus cosas, para que cuando viniera la esposa no tuvieran que batallarle. De alguna manera, cuando yo tenía ese anhelo de casarme, yo tenía un poco de entendimiento de eso, de tal manera que yo me esforcé en hacer varias cosas. Cuando yo me casé, yo ya no le padecí tanto. Y ese es el consejo que siempre le doy a los jóvenes. ¿Tienes el anhelo de casarte? ¿Quieres casarte? Empieza a prepararte, prepárate. Porque después yo le digo, cuando ya estás casado, cuando vienen los hijos, cuesta mucho. Tienes que estar buscando el pan, tienes que ver lo de tus hijos, que si tu hijo te enferma, que te viene la mensualidad, tantas cosas, digo, que uno mismo se pudiera evitar. Si uno se preparara, si uno dijera, voy a trabajar, voy a buscar dónde vivir, ¿no? A lo mejor sus padres le heredaron un terreno, le heredaron un cachito, pues voy a construir para que el día de mañana que yo tenga mi familia no me dé de topes. Pero cierto o no, muchos de los que estamos casados y estamos batallando, pagando la renta, pagando que el terreno, que ya me quiero comprar un carro, y a veces uno no sabe ni cómo hacerle, porque a veces no nos ponemos a meditar lo que se viene más adelante. Porque aquí dice la Escritura, dice que edificó sobre su casa, dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Otro de los principios, así como una estructura, como una casa que tú puedes ver, tiene columnas, tiene castillos, tiene traves, y todo eso está soportando el peso. Todo ese peso, estas casas son toneladas de material que tú ves aquí. Y cuando viene un temblor, esta casa debe de estar diseñada de tal manera que cuando venga ese temblor y mueva todas esas toneladas, no se caiga. Ahora en el temblor del 17, hace algunos años, muchas casas que no fueron pensadas en eso, que a lo mejor alguien dijo, no, pues me gusta el diseño, se ve bonito, y cuando vino el temblor, nada más hizo así, todo el peso, ¡pum!, colapsó. Muchas casas se cayeron, muchos edificios se cayeron, porque no estaban diseñados para eso. Pero aquí nos habla de un hombre que es prudente, un hombre que pensó, que estuvo meditando, que analizó todo lo que conllevaba
para que cuando vinieran las lluvias, los ríos, los vientos y todo, golpearan, él estuviera firme. Uno de los cimientos que nosotros como hombres tenemos que poner en nuestra vida es eso, el trabajo, como ya la otra vez estábamos estudiando. Si tú no tienes la capacidad de solventar una familia, no te cases. Dice la Escritura que aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo. O sea, imagínate a qué grado lo compara Dios. O sea, tiene que ser el hombre capaz de proveer. Por eso es la importancia de que los jóvenes se preparen, si están estudiando, que estudien, si están trabajando, pues que buscar siempre el tener una mejor economía. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces los problemas empiezan por la economía. Porque esos lluvias, esos vientos, esos ríos, muchos matrimonios se destruyen por eso. Porque no soportan una crisis económica. Porque a lo mejor pasan situaciones y de repente la situación se pone tan tensa, el hombre está todo estresado, la mujer también, empiezan a haber roces y terminan separándose. Por una cuestión económica, por una cuestión financiera que no supieron administrar. Por simplemente eso. Otro de los pilares, el más importante de esa construcción, tiene que ver con el área espiritual. Cuando una persona espiritualmente no está bien, cuando una persona espiritualmente no es madura y la persona quiere casarse, va a traer muchos problemas a su hogar. Muchos problemas, ¿por qué? Porque entonces el hombre no va a actuar conforme Dios quiere que actúe, conforme dice la Escritura, el fruto de su espíritu. Va a actuar conforme a su carne. Cuando vengan las situaciones, los problemas, el hombre va a actuar conforme a su carne y va a echar a perder todo lo que Dios le ha dado. Otro de los pilares que nosotros pudiéramos ver es esa madurez. Muchas veces los jóvenes, como yo les decía, muchas veces jóvenes empiezan a tener su matrimonio, su familia, pero no tienen una madurez, no han conocido lo que implica el salir a trabajar, lo que implica los riesgos. Yo muchas veces platicando con los jóvenes, ¿no? Le decía, cuando tú entras al mundo laboral, tú tienes que aguantar humillaciones, tienes que aguantar que te exploten, tú tienes que aguantar muchas cosas. Le digo, pero si tú te aferras, tú vas a aprender a madurar. Tu carácter se va a ir formando, tu personalidad se va a ir formando. Y cuando una persona, luego le hacen el feo y se va, cuando una persona no aguanta, cuando una persona no aprende a lidiar con todas esas situaciones, cuando él tenga en su matrimonio y cuando vengan problemas, va a colapsar, porque no va a saber sobrellevar los problemas, no va a saber sobrellevar las circunstancias difíciles. Dice la Escritura que aquella casa que fue fundada sobre la roca, aquí la Escritura nos está hablando que la roca son las palabras de Jesús. Aquí nos está diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿De qué nos está hablando, hermanos? De que la Escritura, su palabra, lo que Dios nos dejó, tiene una base sólida. Si nosotros empezamos a edificar nuestra vida, como les decía en la semana pasada a las jóvenes, en los principios de Dios. Como joven, tú empiezas a edificar tu vida en los principios de Dios. Tu vida la vives conforme a estos principios. Tú vas a estar edificando tu casa. Si tu matrimonio, todo depende de lo que dice la Escritura, no de lo que digan las opiniones de las personas, sino lo que dice la Escritura. Si tus problemas de matrimonio tú los llevas a la Escritura, si tú los tratas conforme a lo que dice la Escritura, perdonaos cada unos a los otros, esposos, lo que habíamos estado estudiando, amad a vuestras mujeres, mujeres, sométanse a sus maridos, hijos, obedeced a vuestros padres. O sea, cuando nosotros ponemos por obra, por eso lo que decía aquí al inicio, aquel hombre que escucha las palabras pero las pone por obra, tú empiezas a ver cómo se empieza a edificar de una manera sólida. Porque en el matrimonio muchas personas se casan y, como les decía, piensan que es algo como color de rosa, que nunca va a haber problemas, que nunca va a haber escasez económica, que nunca va a haber situaciones difíciles. Pero déjame decirte que no. El matrimonio es difícil. Formar una familia conforme a Dios es difícil.
Tiene que haber un trabajo, muy arduo. Vamos, por favor, acompáñenme a Lucas 6:46. Es un pasaje que nos habla de lo que estamos estudiando acerca de los cimientos. 6:46. Fíjense lo que dice en este Evangelio de Lucas. Empieza con una pregunta y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? Es lo que les decía, como en el otro texto, o sea, no escuchas las palabras, pero no las llevas por obra, entonces no estás actuando conforme a un hombre sensato. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación y el río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque la casa estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó la casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando uno empieza a hacer una construcción, una casa, lo más difícil y lo más pesado son los cimientos. Cuando uno empieza a edificar una casa, aquellos que nos dedicamos a todo eso, es lo más pesado, porque aquí dice algo, dice: es semejante al hombre que edificar una casa, dice, y cavó hondo. En ese tiempo me imagino que no había, como el día de hoy, unos estudios que se llaman de mecánica de suelo. El día de hoy, cuando una persona quiere construir, el arquitecto hace su diseño, el ingeniero hace los cálculos, cuánto va a pesar, y entonces toman de la tierra, una parte de la tierra, la llevan y la estudian. Entonces ellos te dan el resultado y te dicen: para que tu construcción de 3 niveles te aguante, tienes que escarbar una profundidad de 2 metros, o tienes que escarbar una profundidad de 1,5 metros, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Y ese estudio se llama de mecánica de suelos, porque te enseñan cómo está el lugar donde vas a construir. Porque no es lo mismo construir aquí que construir en el cerro, que construir a lo mejor en otro estado como Querétaro, no sé, diferentes lugares, porque el tipo de tierra es diferente. Si tú conoces la historia, sabes que aquí era parte del lago de Texcoco, aquí es fangoso, entonces tiene que ver muchas cosas. Pero parte de lo que se tiene que hacer cuando uno hace los cimientos es escarbar. La mayoría de las casas se tiene que escarbar para entonces sacar a lo mejor un poco de lo que es el lodo, hacer una base sólida y sobre esa empezar a construir tu cimentación. Es lo más difícil, el hacer la cimentación. Los cimientos es lo más difícil, pero es lo más importante de una casa. Si una casa no tiene buenos cimientos, aunque tú le pongas unas columnas grandes, aunque tú pongas los mejores acabados, al primer temblor esa casa se va a derrumbar porque no tiene una buena cimentación. Bueno, aquí podemos ver cómo Jesús nos empieza a hacer el ejemplo, que ese cimiento, que esa base es su palabra, es esa roca. En aquellos entonces, como les digo, o sea, no había estudios de mecánica de suelo, no existían las varillas, no existían nada de con lo que hoy construimos. Pero algo sí sabían: el lugar mejor para construir es sobre una roca, para que esté firme la casa, para que soporte la casa. Bueno, pues aquí nos dice que entonces el que oye las palabras y las pone por obra es semejante a ese hombre que cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. ¿De qué nos habla eso también? Nos habla de un esfuerzo. Nos habla de que es algo pesado. El ponerte a escarbar, estar bajo el sol, agarrar tu pico y tu pala y ponerte a escarbar las zanjas, empezar a hacer las cimentaciones, y la van a hacer de piedra, luego unas piedrotas, ponerlas, es pesado, pero es lo más importante. Y si nosotros como matrimonio, si tú eres un matrimonio que a lo mejor ya llegas después de años a Cristo y te das cuenta que tu casa mejor la tienes que derrumbar y volverla a hacer de nuevo, los cimientos son lo más importante. ¿Cuántas casas, cuántos hogares están como los dejó el terremoto, todos cuarteados?
que nada más esperan un temblorcito para que se desplome. Muchos matrimonios están así, todos agrietados, todos parchados, a lo mejor de esas casas que están todas agrietadas, pero les aplanan nada más por fuera, pero en su interior esa casa está a punto de colapsarse. Hay muchos matrimonios que están así, hay muchos matrimonios que solamente basta con que venga un temblorcito y se derrumbe. Por eso la importancia, inclusive cuando ahora que fue el temblor, muchas casas se tuvieron que reforzar. Muchas casas, cuando iban los ingenieros y veían y decían, esta casa ya no sirve, mejor hay que derrumbarla porque si llega a temblar se va a colapsar. Y tú puedes ver como ahí en la Condesa y en esos lugares donde se cayeron muchas casas que no se habían caído pero estaban todas agrietadas, mejor las tumbaron. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Hablábamos la otra vez, aquella ocasión también, de un texto donde dice la Escritura que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y muchas veces para poder construir, nosotros tenemos que derrumbar primero. Nosotros llegamos a una construcción y a veces decimos, nada de aquí sirve, ya no sirve, tenemos que tumbar y mejor hay que construir otra vez. Y muchas veces en los cuales nosotros venimos con cosas de nuestra cultura que nos inculcaron en nuestra casa y nosotros queremos así llegar al matrimonio y actuar, ¿no? Hablábamos acerca del machismo, ¿no? Es que así me enseñó mi papá, es que así me enseñó así toda mi familia es, sí, pero tienes que derrumbar todo eso para poder edificar. Pero para que podamos edificar algo sólido, tiene que empezarse con un cimiento fuerte, que es la palabra de Dios. Dios nos ha dejado en toda su palabra, hemos estudiado muchos temas y yo creo como su palabra da tantas cosas, da para tantos temas, en los cuales nosotros podemos ir ondeando en cada tema y no podemos dejar de sacarle jugo, ¿no? a todo esto que estamos estudiando. Pero en este punto que estamos hablando acerca de los cimientos fuertes que debe de tener, del fundamento fuerte que debe de tener. Cuando tú como cristiano, como una persona que estás queriendo buscar a Dios, cuando tú cimientas tu vida, déjame decirte que en el caminar cristiano hay muchas ocasiones en las cuales tú sientes literalmente esos vientos, tú sientes literalmente esas lluvias, tú sientes cómo todo viene a tambalear tu fe. Como de repente tu misma persona, a lo mejor viene una enfermedad muy fuerte para ti, viene a lo mejor una situación difícil en tu vida en la cual tú dices, ya no voy a salir de esta, ya no quieres, pero por cuanto tú tienes un cimiento fuerte, te mantienes. Pero hay personas que pasan una situación, como les decía, a lo mejor económica, alguna situación sencilla, y tú puedes ver cómo esa persona que se veía aparentemente fuerte, se desploma. Y tú dices, ¿cómo era su cimiento? ¿Cuál era su cimiento? Nosotros, aún ya como matrimonios, pasamos muchas cosas, como les decía, desde las situaciones económicas. Hay muchas veces en las cuales, como matrimonios, vienen crisis económicas, crisis que tienes que andar buscando pesitos abajo del sillón, abajo de la cama, tienes que estar rascándole a las alcancías, tienes que estar buscando de dónde vas a sacar un peso para comer. Y son situaciones difíciles. Y en el mundo, ¿no? Dicen por ahí su dicho, ¿no? Que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Y así pasa. Hay muchas personas que se disuelve su matrimonio. Pero cuando los dos tienen un cimiento, cuando se están esforzando, cuando la mujer no está actuando como una mujer necia y cuando el hombre no está siendo insensato, aún en medio de todas esas circunstancias, salen adelante. Y lejos de que ese matrimonio se fracture, queda más fuerte, queda más sólido. Y todas esas pruebas vienen solamente a demostrar sobre qué están cimentados. Muchas situaciones pasan en el matrimonio, muchas situaciones pasan. Es más, desde que tú te casas, las primeras semanas son las más difíciles. ¿Por qué? Porque por un lado está el amor que tú tienes con tu mujer y que se aman y todo, pero te das cuenta y que le empiezas a conocer verdaderamente, te empieza a conocer verdaderamente, porque ya no nomás va un ratito a tu casa, sino ya se queda ahí. Empiezas a conocer su carácter verdadero, empiezas a conocer sus hábitos, empiezas a conocer su forma de ser y de repente las personas empieza a ver fricción. Y duele, como dice la Escritura, el hierro con el hierro
se tiene que amoldar, se tienen que amoldar y se tienen que amoldar, y eso cuesta. Un matrimonio, tú lo ves de repente, tú ves matrimonios que ya tienen 10, 15 años, 20 años, y tú los ves bien sólidos, tú los ves bien así. Y tú les dices, no, pues yo veo que ustedes se llevan bien, pero hubieras visto antes, cuánto trabajo nos ha costado. Pero habla del trabajo, del esfuerzo que tenemos que hacer todos, hermanos. Hemos estado viendo cómo algunas enseñanzas acerca de los varones, y que nosotros también tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre, como dice la Escritura, revestirnos de un nuevo hombre para que nosotros podamos ser de bendición para nuestra esposa. Veíamos hace 8 días también como las mujeres tienen que quitar de ustedes muchas cosas que no son correctas, que no agradan a Dios, para poder entonces los dos poder fundamentar su casa bien. Porque a final de cuentas decíamos que de ese matrimonio es que los hijos van a aprender, y nosotros vamos a ser su ejemplo para ellos. Dice la Escritura, por otro lado, dice que el hombre que oyó la palabra pero no la hizo, edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Habla de una persona, escucha la palabra, sí la escucha, pero no la pone por obra. Entonces, cuando vienen las circunstancias difíciles, el que él sepa lo que tiene que hacer, no le da el poder para hacerlo. El que él en su mente sepa que tiene que perdonar, no le va a dar el poder para perdonar, porque no está poniendo por obra lo que la Escritura dice. Dice la Escritura aquí, dice, y grande fue su ruina. Si nosotros no podemos por obra en cada área de nuestra vida lo que nosotros vamos estudiando, fíjense que no es, y esto no es, tampoco no quiero que ustedes de repente no se pueden, como hace 8 días que hablamos acerca de las mujeres y algunas cosas que les decía, ¿no? Como de que no, pues que tienen que arréglense para su esposo, ¿no? Y muchas mujeres dicen, ves que no me da tiempo, es bien difícil. Hermanas, es trabajo. Todo lo que nosotros vemos aquí no es para que yo te lo comparto hoy y ya el otro domingo tú vienes y, hermano, ya puse por obra todo lo que me dijiste. Se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, se requiere constancia, se requiere perseverar, se requiere estar dando y dando y dando y dando a la roca. Se requiere trabajo, y en verdad que es arduo el trabajo. Yo te puedo decir, si tú eres una persona que los estudios que hemos estado dando, tú lo has querido poner por obra, es algo que cuesta, hermano. Cuesta que las mujeres quieran someterse a sus maridos, porque a lo mejor esta mujer dice, yo siempre fui independiente, yo siempre vi por mí, ¿cómo ahora yo me voy a someter a un hombre, no? Cuando la Escritura dice, sujétate a tu marido. Y ya lo veíamos, es algo voluntario. ¿Y te va a costar? Sí, te va a costar, porque va en contra de lo que tú eres, va en contra de lo que a lo mejor tu carne te pide, pero aquí tú vas a ver si obedeces o no obedeces. Y cuesta para los hombres a lo mejor cambiar ese carácter áspero, como dice la Escritura, y amar a tu esposa, servir a tu esposa. Cuesta, pero si tú no lo pones por práctica, nunca vas a ver el resultado. Todo en esta vida cuesta. Todo en esta vida cuesta. ¿Quieres poner un negocio? No vas a abrir y el primer día, ya te llegó toda la gente, vas a vender un montón. No. Cuesta estar siendo constante y perseverante. ¿Quieres practicar algún deporte? El primer día no vas a ir a las Olimpiadas. Tienes que empezar a entrenar, a desarrollar, a esforzarte. Quiere un esfuerzo. Pero por eso dice la Escritura, las pone por obra. Es por obra. ¿Y sabes por qué? Cuando tú pones por obra algo, cuando tú guardas en tu corazón algo, cuando a lo mejor en la Escritura te dice, esposo, no seas áspero con tu mujer, ámala como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El simple hecho de que tú guardes en tu corazón esa palabra te va a llevar a orar, porque te vas a dar cuenta que tú no puedes. Vas a decir, Señor, yo toda mi vida he sido así, Señor, me cuesta amar a mi esposa, Señor, ayúdame. Y más adelante tú vas a ver cómo Dios empieza a obrar, empieza a obrar, empieza a obrar. Si tú como mujer, Señor, ayúdame, es que a mí me cuesta obedecerlo, porque es que Él toma cada decisión. Es que ayúdame, Señor, porque a mí me cuesta. Tú vas a ver cómo Dios mete su mano. Pero cuando nosotros
queremos hacer las cosas, y lo veíamos la otra vez también cuando dice la Escritura que todo árbol que da buen fruto, dice, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. O sea, cuando tú te esfuerzas, cuando tú empiezas a hacer las cosas, Dios te da de su gracia para poder hacerlo que Él te está pidiendo. Y muchas veces, hermanos, tú te das cuenta que las personas se quedan en el decir, es que yo no puedo, pero ni siquiera lo intentaron, ni siquiera se esforzaron, ni siquiera dijeron voy a empezar a echarle ganas, sino que luego se dan por vencidos. Fíjense que aquí dice el texto que leíamos en Proverbios, dice que la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia con sus manos la destruye. O sea, estamos tomando la idea, ¿no?, de la construcción. Imagínate a lo mejor una casa. Imagínate que por un lado dice que la mujer, en vez de estar construyendo su casa, la está derribando, lo está destruyendo. Que a lo mejor el hombre pone un tabique y la mujer le tira dos. Y hermanos, aquí también hay algo que, como la otra vez estábamos estudiando, hay que ser sinceros. Hay personas que viene la esposa pero el esposo no. Hay personas que viene el esposo pero la esposa no. Y entonces a veces las personas dicen, pero ¿cómo le hago? Yo trato de edificar pero mi esposa lo derrumba. Y la mujer podrá decir, pero es que yo trato también. Dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero yo veo cómo él no pone de su parte, yo veo cómo él no quiere, yo veo cómo él no hace las cosas. Es lo mismo que veíamos la otra vez en la Escritura, en Primera de Pedro, donde dice la Escritura que la mujer se santifica a su marido y a sus hijos por medio de buscar a Dios. Cuando una mujer de verdad, y yo se los decía en aquella ocasión, cuando una mujer de verdad se pone en las manos de Dios, cuando un hombre de verdad se pone en las manos de Dios, cuando verdaderamente su intención solamente es agradar a Dios, va a llegar un momento en el cual su mujer o su marido se van a dar cuenta de lo que él está haciendo o de lo que ella está haciendo. Y Dios envía una gracia especial y entonces el hombre puede unirse a su mujer completamente. Dice la Escritura, y esa es en la última parte del estudio, que Dios cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, somos uno. Y Dios eso es lo que quiere, que seamos uno con nuestra esposa, que seamos uno con nuestro esposo. Pero eso no se está logrando, y como les decía, muchas veces no se está logrando porque los hombres, y el hombre en este caso o la mujer en este caso, no están tomando en serio la palabra de Dios. Porque el hombre no ve en la mujer reflejado lo que está aquí en las Escrituras. Porque a su vez también el hombre no ve en la mujer y la mujer no lo ve en el hombre. Pero si tú te esfuerzas, aunque tú estés sola, aunque tú sientas que estás remando sola, tú no estás remando sola, Dios está contigo y Dios te va a ayudar. Pero todo esto que está pasando también te debe de ayudar a ti para ir formando tu carácter, para que todo esto vaya limpiándote de todo lo sucio que no sirve, vaya derrumbando todo lo que no sirva y que Dios pueda construir algo nuevo. Imagínate. ¿De qué le serviría si esta mujer anda como que sí, como que escucha, como que no va, no busca a Dios, no quiere las cosas bien, y de repente su marido empezara a buscar a Dios y le echara con todas las ganas? Pues la mujer yo creo que terminaría yéndose. Que hay ocasiones que así ha llegado a pasar. Que la mujer está durante tantos años en la iglesia, durante tantos años, hasta que un día el hombre se convierte y el hombre empieza con todo a echarle ganas y entonces la mujer dice, pues yo ya no quiero y se va. Y así llega a pasar. El punto es que si tú le estás echando ganas, si tú en verdad quieres que tu matrimonio, que tu esposa, que tu esposo, los dos quieran perseverar, tiene que verlo él en ti, tiene que verlo ella en ti. Nosotros, dice la Escritura, que dice el apóstol Pablo, que adornemos el evangelio con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, que lo modelemos, que nuestro esposo y nuestra esposa pueda ver eso, que nuestra esposa pueda ver el perdón, que nuestra esposa pueda ver el que nosotros le pedimos perdón, que si nosotros hicimos algo que estuvo incorrecto, le pidamos perdón, que busquemos el restituir, que busquemos el que esa comunión no se pierda entre nosotros. A mí me llama la atención cómo es que, hablando en Primera de Corintios, cuando habla del amor, dice que el amor no busca lo suyo, que el amor es sufrido, y dice el amor no deja de ser.
Allá afuera dice, no, es que el amor dura 3 años, la emoción o el sentimiento dura a lo mejor 2 años, se acaba y ya lo que sigue solamente es compañerismo, es el estar con tu pareja, el acoplarte, el amoldarte. Pero la Escritura dice que ese amor se renueva. Ese amor tiene que renovarse. Y debemos de ser, como les decía la otra vez, nosotros debemos de ser... buscar eso, o sea, como hombre buscar enamorar a tu esposa, como mujer enamorar a tu esposo, de tal manera que eso no se pierda, de tal manera que nosotros mantengamos viva esa llama, porque ya lo veíamos y veíamos cómo es que una mujer puede destruir a su marido. Con palabras lo puede destruir. Eres un inútil, es que para qué me casé contigo, es que yo estaba mejor antes, es que esto y que el otro, y lo puedes destruir. Hombre, puedes destruir a tu mujer, es que ya estás bien gorda, ya no me gustas, es que esto y el otro, y la destruyes a tu mujer. Y lejos de que puedas estar edificando, la estás destruyendo, y se empieza a agrietar y empieza a haber entre ustedes una separación más grande. Muchas veces el hombre, llevado por sus emociones, actúa de manera insensata. Muchas veces nosotros como hombres no tendemos a desasociar nuestro trabajo y nuestro hogar. Muchas veces el trabajo lo traemos al hogar. Muchas veces hay problemas porque tú traes cosas en tu trabajo, porque tú empiezas a tener circunstancias en tu trabajo y eso permites que afecte en tu hogar, cuando no debe de ser así. Nosotros debemos de aprender a llevar cada uno de nuestros problemas y más que nada a Dios. Dice la Escritura que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones con oraciones, con ruegos. O sea, hay cosas como yo luego le digo a mi esposa, tú no sabes lo que yo traigo en la cabeza. Le digo, a veces yo traigo tantas cosas, pero llegas a aprender el punto en el cual tú tienes que lidiar como hombre, a lo mejor con eso, sin que afecte en tu hogar. Le puedes platicar a tu esposa, le puedes decir, no sé, estoy pasando esto, lo que sea, pero ya no vas a llegar todo estresado a desquitarte con ella. Muchas veces esas situaciones y todo eso llegan y les hace algo el patrón, les hace algo la circunstancia, y llegan y se desquitan con la mujer, cuando ella no tiene la culpa. O al revés, ¿no? La mujer puede andar ahí con situaciones y de repente llega el hombre y se desquita con el hombre, se desquita con los niños, se hace un ambiente ahí tremendo en la casa, de tal manera que no es adecuado vivir de esa manera. La Escritura nos habla de la mujer, dice que es la mujer necia. Dice que la mujer necia destruye su hogar. Vamos a ver algunos textos que se encuentran en el libro de Proverbios y nos habla cómo es que la mujer muchas veces destruye su hogar cuando la mujer no es atenta con su hogar, cuando la mujer no se contenta con lo que tiene, cuando la mujer no tiene contentamiento porque ve a las demás y dice, no, es que esta otra mujer ve a su marido ya le compró un carro y yo no tengo carro. Es que mira esta mujer, mira mi hermano, mi hermana, mi primo ya le echó la loza a su casa y nosotros tenemos lámina, ¿no? Oye, es que mira, nosotros nada más comemos huevo, pero pues ve cómo las demás personas comen carne. O sea, no está contenta. No, a lo mejor, y no estoy diciendo que pues tengas que acostumbrarte, ¿no? Pero me estoy refiriendo a las circunstancias, que hay ocasiones en las cuales hay situaciones que te vas a poder darle lo mejor a tu esposa, pero hay ocasiones donde no. Pero hay mujeres que siempre, como dicen, ven el negrito en el arroz y siempre buscan, es que esto y es que lo otro, es que aquello. Y muchas veces eso viene a desgastar la relación. La mujer se vuelve amargada porque no tiene lo que las demás tienen, porque no vive de la manera que los demás viven, porque dentro de su corazón no hay un contentamiento. Como dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo estemos contentos. O sea, no está hablando de que seamos mediocres y nos conformemos con comer frijoles nada más. O está diciendo la Escritura que lo que tengamos lo agradezcamos. Y si Dios nos da más, amén, gracias. Y si Dios no nos da este día, pues ni modo, pero vamos a dar gracias a Dios y estemos contentos con lo que Dios nos da. Vamos a leer en Proverbios 21:9, por favor. Proverbios 21:9.
Dice la escritura así: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa preciosa. Fíjense lo que dice este texto, ¿eh? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, ¿de qué sirve de que tuvieras una mansión si tienes una mujer que es rencillosa? Dice, mejor vete a vivir en un cachito, en una esquinita ahí de tu casa, ¿no? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Fíjate. Otro texto, Proverbios 9:13, ahí mismo en Proverbios, por ahora 9:13. Dice la escritura así, Proverbios 9:13. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Estudiando el significado de lo que significa que es alborotadora, dice que es una persona que nada más le gusta que haya pleito en su casa. O sea, que no puede estar tranquila, ¿no? Luego hasta de broma, ¿no? He visto que luego sacan unos videos ahí de broma, ¿no? Que la mujer que no está contenta y que le dice, ¿qué quieres? Es que quiero pelear. ¿Pero por qué? Pues nomás quiero pelear. Y a veces las mujeres así son. O sea, como les decía, no están contentas, buscan algo nada más para pelear, nada más para buscar la pelea. Y dice, la mujer es alborotadora, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Dice que es, la compara con una mujer ignorante. Vamos ahí mismo en Proverbios 27:15. Proverbios 27:15. Dice así, dice, gotera continua en tiempo de lluvias y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Dice, gotera continua en tiempo de lluvias y mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite con la mano derecha. Si yo te dijera, ¿puedes agarrar un puño de agua o en este caso de aceite? No lo puedes agarrar. A ver, que venga el viento y que tú lo detengas así, no puedes. Pues dice que así es la mujer rencillosa, o sea, una mujer que le gusta la pelea, la rencilla que nomás está ahí peleando, ¿no? Desgraciadamente, tú puedes ver cómo la mujer tiende siempre más a eso, a la amargura, a guardar rencor, a guardar resentimiento, diferente a los hombres, ¿no? A veces muchos hombres pasa una situación y los hombres perdonamos rápido, pero la mujer guarda a veces rencores de, es que me hizo esto y mi mamá o mi papá o mi primo y años y guardan ese rencor las mujeres y las mujeres tienden a ser así. Y a veces con el esposo, ¿no? Aunque el esposo ya le pidió perdón como 20 veces cada año, tiene que pedirle perdón porque la mujer se acordó otra vez y otra vez tiene que pedirle perdón a la mujer. Pero no solamente la mujer, porque también el hombre. Vamos a ver cómo en Proverbios 12:15 dice la escritura, así Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. La persona, cuando tú le dices, no, mira, es que mira, busca a Dios. O sea, muchas veces las personas creen que nosotros cuando les hablamos de Dios o cuando vas a la calle a predicar o cuando le compartes a un compañero de trabajo o no, qué sé yo, cuando tú le dices, mira, busca a Dios. O sea, para nosotros, los que conocemos de Dios, sabemos que es lo mejor. Porque muchos de nosotros hemos puesto por obra lo que dice la Escritura y tú lo ves en tu vida, lo ves en tu matrimonio, lo ves con tu familia y tú le compartes eso a la persona y le dices, mira, busca a Dios, busca a tu familia que sea cimentada en la Escritura, busca eso. Pero como dice aquí, dice, el camino del necio es derecho
en su propia opinión. Y la persona te dice, no, yo creo que es así, no, yo creo que es así, no, yo creo que no es para tanto, yo creo que esto, yo creo que el otro. Pero quienes conocemos la Escritura sabemos que no hay para dónde moverse. Dios creó al hombre y a la mujer y Él es el único que te puede guiar. Él es el único que te va a saber arreglar la situación. Él es el único. Y Él dice, no, mira, yo voy a ir a unas charlas ahí con los psicólogos, vamos a tener una terapia de familia y vamos a salir. Tú le dices, no, lo que ustedes necesitan es a Dios, busquen a Dios, arrepiéntete tú, busquen a Dios y van a ver cómo las cosas van a salir. No, nosotros no necesitamos eso. Mira, esa situación que nosotros estamos pasando, pues se puede arreglar a lo mejor con un par de sesiones y situaciones así. Y dice la Escritura que es sabio en su propia opinión. Él cree que es derecho su camino, pero no toma consejo. Proverbios 15:5, ahí adelantito, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. El necio menosprecia el consejo de su padre. Es una persona que no quiere. Muchas veces las personas ya cuando están grandes, cuando ya llevan sus años, ya tienen experiencia, ya pasaron por ahí, les están dando un consejo, lo menosprecian. Es parte como de lo que estábamos hablando. Por Proverbios 26:11. Proverbios 26:11. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Fíjense que este punto, hermanos, a veces pasa mucho en los matrimonios. El hombre queriendo ser sabio, la mujer queriendo ser sabia, en su propia opinión, tienen la palabra de Dios, saben lo que tienen que hacer, pero vuelve a caer en lo mismo y vuelve a caer en lo mismo y vuelve a hacer lo mismo. Y dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O sea, ya vieron que las cosas están mal, ya vieron que por ahí no es, no me importa. O sea, busquen a Dios como matrimonio, acérquense a Dios, miren, pidan esto, lo otro, restituyan todo. No, y lo vuelven a hacer y vuelven a tener los mismos problemas y vuelven a caer en lo mismo y vuelven a caer en lo mismo. No pueden avanzar como matrimonio. ¿Por qué? Porque siguen cayendo en lo mismo, pero es ¿por qué? Porque no quieren tomar el consejo. Dice más adelante, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para el necio que de él. La persona que se cree sabia en su propia opinión. Por eso la Escritura, cuando Jesús le dice a sus discípulos, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niégate. El que Jesús le dice, lleva mi yugo. O sea, de alguna manera le está diciendo, ya no vivas tú, vive conforme yo pido. Lleva mi yugo. Ya deja de vivir como has estado, como tú crees que debes de vivir. Déjamelo a mí. Pon por obra lo que yo te voy diciendo y empieza a ver los resultados. Pero muchas veces vuelves a caer en lo mismo, vuelves a caer en lo mismo, vuelves a caer en lo mismo. Es como aquel hombre Naamán que le dice el siervo, le dice Eliseo, ve y báñate ahí en el Jordán, sumérgete 7 veces y cuando salgas la lepra se va a quitar. Y aquel hombre dice, pues y allá donde yo vengo hay mejores ríos. Y le dice su criado, pues si te hubiera mandado una cosa más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Y a veces las personas quieren arreglar su matrimonio con tantas cosas difíciles. No, que a mí me digan, yo me voy a ir hasta Chalma de rodillas y vas a ver cómo mi matrimonio se va a arreglar. Cuando Dios te está diciendo, dobla tus rodillas, ora y pídele a Dios. Sujétate a tu marido, guarda silencio, lo pones por obra y ves el fruto en tu hogar. Amados, yo como les decía, cuando empezamos este ciclo, no es que nosotros digamos, yo me paro aquí con un aquí como superior y decir, no, es que yo mi matrimonio y yo vengo a enseñarles. No, hermanos, estamos aprendiendo. Y todos los que estamos aquí lo estamos poniendo por obra. Platicaba con el hermano Isaac y apenas estábamos platicando qué bendición ha sido todo este ciclo de enseñanzas, pero cuando lo pones por obra. Nuestros matrimonios platicábamos cómo ha habido algo muy bonito. Un despertar entre los dos, un amor entre las familias. Si Dios estaba bendiciendo, empieza a bendecir más cuando los dos ponemos por obra. Y como les decía en aquella ocasión,
Si tú no pones por obra, va a terminar el ciclo y cuando termine el ciclo vas a terminar igual. Como dice aquí la Escritura, dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Porque tú ya viste el camino, porque tú ya te diste de topes, pero sigues ahí. No quieres no quieres hacer las cosas diferentes. No cambias, sigue igual. Cuando Dios te pide. Imagínense, ¿sabían? Decía un hermano, dice, muchas veces piensan las personas que la salvación es muy difícil. ¿Sabes de qué depende que una persona sea salva, que pase de la vida a muerte, que pase del infierno al cielo? Con que se arrepienta. Es así de sencillo. Que una persona medite, como decíamos, en su vida, cómo está viviendo y que todo eso lo lleve a reflexionar y que un día diga, Señor, perdóname. Que ponga su confianza en Jesucristo. No tiene que hacer nada externo, simplemente es una actitud de su corazón que se humille delante de Dios y Dios lo cambia. Y muchas veces, hermanos, es lo mismo que está pasando aquí. Muchas veces los matrimonios no cambian. El hombre sigue siendo insensato, la mujer sigue siendo necia porque no toman el consejo de Dios. Quisiera pasar a la última parte para concluir con esto. Y quisiera que me acompañaran a un texto que se encuentra en Marcos, en el Evangelio de Marcos 6:10. Hermanos, si tú tienes a tu esposa al lado, si tú tienes a tu esposo al lado, si tu esposo busca a Dios, qué bendiciones, hermano, que puedan caminar juntos. Pero si tu esposo no está al lado, y eso me venía en la semana mientras yo meditaba acerca de este tema, hermanos, fíjense que venía a mi mente, yo decía, bueno, ¿y qué hay de las hermanas que están luchando solitas y que no tienen a su esposo a su lado? ¿Saben qué pasaje me venía a mi mente? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, si Dios te está diciendo, pídele para que Dios te dé, ¿cuánto no más si tú le pides el alma de tu esposo? Si tú no le pides el alma de tu esposo. Pero volvemos a lo mismo. ¿De qué te serviría que tu esposo a estas alturas en las que tú te encuentras se convirtiera? Si tú no eres un ejemplo, si una persona cuando empieza a buscar a Dios necesita que le enseñen las cosas, los principios, como dice el apóstol Pablo, los rudimentos, que tú le enseñes. Pero imagínate si tu esposo se convierte a estas alturas, así como tú estás actuando, o de la manera en la que tú estás llevando tu cristianismo, ¿qué crees que va a pasar? Se va a decepcionar. Va a decir, esto es ser cristiano. Para esto me convertí. Imagínate. Pero Dios lo puede hacer si tú te pones en sus manos. Dice la Escritura, Marcos 6:10. La Escritura, acompáñenme a Amós. Primero acompáñenme a Amós. Vamos a leer. Amós, en el Antiguo Testamento. Y Amós hace una pregunta que yo creo que pudiéramos el día de hoy hacérnosla a nosotros mismos. Se encuentra en Amós 3:3. Amós 3:3. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura, y es una pregunta que hace Amós. Y dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es lo que les decía, ¿no? El pasaje donde dice la Escritura también que no os unáis en yugo desigual. O sea, si cada quien jala para su lado, si cada quien ve por lo suyo.
Algo que pudimos ver durante todos los textos que estábamos estudiando es el hecho de que lo que brilla en todos los textos que hemos estado viendo es el egoísmo. O sea, el hombre jala para su lado, la mujer para su lado, pero no hay una unión entre los dos. Cada quien busca lo suyo y cada quien ve por lo suyo. Les decía la otra vez en cuestión también en lo económico, ¿no? Cuando una familia, imagínate, el hombre provee para su hogar y la mujer dice, yo también voy a empezar a trabajar, pero la mujer trabaja para ella. O sea, todo lo que yo gano es para mí, para lo que yo quiero, para lo que a mí me gusta, pero no le apoya a su marido en el sentido de que ve que el marido está padeciendo de, híjole, ¿cómo lo voy a hacer con la renta? ¿Cómo lo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer con el otro? O sea, lejos de ser una ayuda, dicen, bueno, pues yo no te pido, pero no te quito. No. O sea, cada quien está para su lado, están viendo para su propia conveniencia. Vamos a leer, por favor, en Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9. Dice la escritura así. Eclesiastés 4:9. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Y también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su salario. Cuando hablábamos acerca de la mujer que tiene que darle su autoridad al marido y veíamos acerca en la crianza de los hijos, cuando el papá le dice no hagas esto y la mamá espera que se vaya y la mamá le dice sí, hijo, hazlo, yo te doy permiso, pero papá me dijo que no, no te preocupes, yo te doy permiso. No están de acuerdo. Y en cuestión de la crianza con los hijos, aquí tiene que haber un equipo. Tiene que haber un equipo en el cual el niño sepa que cuando la mamá dice no, el papá dice no. Cuando el papá dice sí, la mamá dice sí. No pueden los dos jalar para su lado porque entonces no van a poder criar a sus hijos. No van a poder enseñarles. Tiene que haber como un equipo en el cual deban de estar los dos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿cómo vamos a criar a nuestro hijo? ¿Cómo vamos a enseñarle? ¿Qué vamos a hacer? Pero imagínate que tú le enseñas unas cosas, tu marido le enseñas otras cosas, después tú vienes y le dices, no, lo que te dijo tu papá no está bien, tienes que hacerlo así. Y luego la mamá le enseña cosas al hijo y el papá, no, eso está mal. No hay un acuerdo entre sí, no hay un equipo. Y dice que la escritura, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Fíjense qué hermoso cuando tú ves en la escritura cómo es que Dios enseñó a orar por medio de su palabra. Dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, y dice que él la daría. Pero dice si 2, o sea, con 2 no necesitas más. Con tu esposa solamente pónganse a orar. Si ustedes están batallando como matrimonio, es bien importante que eso lo hagan. Es bien difícil, hermano, como ya lo hemos platicado, es difícil en medio de este mundo que estamos viviendo tan ajetreado, en los cuales tienes que correr, salir temprano, llegar tarde. Es difícil, hermanos, pero vale la pena. Vale la pena que nos esforcemos. Como les decía, todo lo que nosotros estemos haciendo es como un tabiquito que vas poniendo. Si tú ya tienes un cimiento sólido, cada cosa que tú hagas es como un tabique que vas a ir poniendo y vas a ir edificando tu casa sobre eso. Todo. Pero a diferencia, si no están los dos de acuerdo, uno pone, el otro quita, el otro quita, el otro pone, nunca se va a ver un común acuerdo, entonces no va a servir. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. Ese compañerismo, hermanos, muchas veces eso hace falta. Muchas veces la mujer trae situaciones, las mujeres que son más emocionales, a veces pasa situaciones, ahí es donde el hombre tiene que sacar esa fortaleza, enseñarla, guiarla, amarla,
que ella se sienta querida. No te preocupes, mi amor, enseñarla, instruirla. No dice la Escritura que el mandamiento que le da a los hombres, dice que debemos de santificar a nuestras esposas por el lavamiento de la palabra. O sea, tenemos que enseñarla con la Escritura. Aún a las mujeres les dice que las mujeres que tengan alguna duda les pregunten en su casa a sus maridos. O sea, que le preguntes, oye, mi amor, ¿por qué no le entiendo aquí en la Escritura? Ah, mira, la Escritura dice así. Obligando a que los esposos también se pongan a estudiar. A que si la mujer le pregunta, bueno, pues ya vas a la Escritura, mira, dice esto por esto y eso. Pero habla de un compañerismo, habla de algo que es mutuo. Porque a veces los hombres, como les decía la otra vez, aunque somos hombres, aunque nuestro carácter es que no demostramos nuestros sentimientos, muchas veces necesitamos sentir ese apoyo, necesitamos que alguien nos dé una palmada en la espalda y nos diga, no te preocupes, vamos a salir adelante. No te preocupes, vamos a echarle ganas. Muchas veces hace falta eso en momentos difíciles. Que en vez de que te digan, ya ves, te dije, ¿por qué hiciste ese negocio? ¿Por qué compraste ese carro? ¿Por qué hiciste esto y el otro? No te preocupes, mi amor, ya la regaste, pues ni modo, vamos a echarle ganas. Pero no hay esa comunión. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí también nos enseña que si nosotros, tú estás orando a lo mejor por algo, pero ya después te unes con tu esposa, ya son dos, pero no son dos, porque si Dios está en su matrimonio, entonces son 3. Y entonces es que Dios bendice cuando se hace su voluntad. Tú puedes ver cómo a Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida, le decía a Dios, que no se aparte este libro de la ley, medita en él y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros ponemos por obra estas cosas, entonces vemos cómo Dios empieza a bendecirnos. Todos nosotros estamos edificando, todos nosotros estamos construyendo. Algunos están construyendo sobre la arena, algunos están construyendo sobre la roca, pero todos los que estamos aquí estamos edificando. Y como les decía, el único que va a decir en dónde edificamos es el tiempo, porque al paso del tiempo tú te vas a dar cuenta y vas a decir, híjole, creo que todo el tiempo estuve edificando sobre la arena. No está sólido como yo creía. Como les decía, hay muchas crisis, muchas situaciones por las cuales pasa un matrimonio, muchas situaciones, pero si los dos no aprenden a ser un equipo, si no hay entre ese matrimonio el perdón, el que tú perdones, el que buscar el ayuda, el apoyarse, el buscar el ser uno, como dice la Escritura, dice que ya no serán uno, ya no serán dos, sino uno. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Somos uno, y debe de ser uno en todo, en una misma visión, en un mismo sentir. Cuando tú buscas esa unidad con tu esposa, cuando tú buscas esa unidad en tu matrimonio, vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Cuando ya no busque cada quien lo suyo. Es que yo quiero esto, pero es que yo quiero esto. Sí, pero entonces vamos a buscar qué queremos. ¿No? Yo cuando recién nos casamos platicaba con mi esposa y le decía a ella situaciones como, a mí me gustan los chilaquiles verdes. No, pero es que a mí me gustan rojos. Bueno, pues un día lo hacemos rojo y al otro verde y al otro rojo y al otro verde. O sea, no, porque aquí se hace lo que yo mando y todas las veces van a ser chilaquiles verdes. ¿No? O sea, cada situación, por muy en serio insignificante que ustedes lo vean así, si ustedes le dan la prioridad a su marido o ustedes le dan la prioridad a su mujer, dice la Escritura que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si un hombre les decía, ¿no? Cuando el hombre le lleva un detalle a su mujer, un chocolatito, lo que fuere, tú lo estás haciendo para agradarla a ella, pero sin darte cuenta, ella va a responder de otra manera. Tú vas a ver su gozo, su felicidad, ¿no? Al otro día a lo mejor tú le hiciste un detalle y al otro día ella te hace tu comida que te gustaba. Y tú ves, o sea, cuando uno es intencional con buscar el que las cosas estén mejor, en verdad que Dios bendice eso. Dios bendice un matrimonio así. Cuando dices, yo ya no quiero jalar para mi lado,
Cuando dice la escritura aquí que en el texto que leíamos, cuando tú meditas, cuando tú razonas, y eso a veces, hermanos, es que nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida y empezar a ver el fruto que estamos teniendo en nuestro matrimonio. A ver cómo estoy viviendo, qué emociones tengo con mi esposo, qué es lo que siento por él. ¿Siento rencor? ¿Qué es lo que siento por él? ¿Siento que hay algo en mí, en mi corazón? ¿Hay algo hacia mi esposo? ¿Hay algo hacia mi esposa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las cosas no están funcionando? A veces, hermanos, nos dedicamos a vivir la vida y vivir y pasa un día y otro día y otro día y otro día y otro día, pero no nos sentamos a meditar, a preguntarle a nuestra esposa, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Te veo cabizbaja, ¿qué traes? A mí me sorprende mucho, hermanos, cómo en ocasiones de repente yo creo que todas las cosas van bien, yo veo que todas las cosas están bien en mi hogar y de repente hablo con mi esposa, te noto rara, ¿qué tienes? Y se empieza a soltar. Es que está pasando esto, me siento así, así, así. Y yo ni idea tenía, hermanos, de lo que ella estaba pasando en su mente, en su corazón. Y a veces digo, híjole, o la mujer, ¿no? A veces no tiene ni idea lo que el hombre está librando en su mente, en su corazón, en su trabajo, las luchas que está teniendo. Y cada quien está por su lado, hermanos. Estamos divididos. Nos une una cama nada más. Se acaba la hora de dormir y cada quien a sus actividades, vuelves otra vez, te acuestas, pero no hay una comunión. No hay un acercarte, no conoces el corazón de tu esposa, tu esposa no conoce tu corazón, tú no le abres tu corazón a tu esposa. Qué importante es que nosotros nos esforcemos. Si tú quieres que tu matrimonio cambie, si tú quieres ver resultados en tu matrimonio, que tú primeramente, como te decía, no esperes a que tu esposo o tu esposa cambie, empieza tú. Tú empiezas a hacer los cambios que necesitas, tú empiezas limpiando tu corazón. Si traes cosas contra tu marido, contra tu mujer, sácalo todo lo que traigas ahí, llévaselo a Dios, pídele perdón a Dios si tienes que pedirle perdón, si tienes que restituir con tu esposa, con tu esposo, háblalo y empiezan a edificar algo sólido, porque si no, a la primera de cuentas, se va a derrumbar. En las estadísticas que estaba leyendo, fíjense que algo que a mí me llamó mucho la atención es que el porcentaje más alto de divorcios se da cuando las personas tienen aproximadamente entre 40 años. Entre 40 años. Cuando ya llevan como de 15 a 20 años de casados, esa es la media donde los matrimonios se divorcian. El índice más alto de divorcio se da en personas de aproximadamente 40 años, cuando ya llevan en su matrimonio entre 10 y 15 años de matrimonio. Imagínate. O sea, tú pudieras decir, ya llevas 10, 15 años de matrimonio, es para que ya conozcas a tu esposa mejor, es para que ya vayan entendiéndose mejor. Y no, resulta que todos los divorcios se dan en ese tiempo. Y date cuenta, tú a veces el tiempo pasa muy rápido y cuando te das cuenta, ching, yo ya llevo tantos años de matrimonio, pero te das cuenta que no conoces a tu esposa, no conoces su corazón. A veces, hermanos, es bueno que hagan ejercicios. De repente, a mí me gusta hacerlo. Y nos sentamos o nos acostamos o estamos ahí y le digo, platícame algo de tu infancia. Y ella me platica de su infancia y yo le platico algo de mi infancia. Y a veces hay cosas, hermanos, que yo no conocía de ella y hay cosas que ella no conocía de mí. Y es bien bonito, hermanos, porque la Escritura habla de que somos uno, una pareja, uno solo, con nuestra pareja. O sea, imagínate, a tal grado, la Escritura no dice que tú eres uno con tu papá, ni uno con tu mamá, ni uno con tus hijos. Eres uno con tu esposa. Es tu esposa la que son una sola carne. Una sola carne. Y nosotros debemos de buscar el ser intencionales con agradar a nuestra otra mitad, porque ahí sí es nuestra mitad, nuestro complemento, nuestra ayuda idónea. Entonces, mujeres que están aquí, sean intencionales en poner por obra, pero primero vayan con Dios, limpien su corazón. Si hay algo que hay en tu corazón que te ha lastimado, hay algo en tu corazón que no has perdonado a tu esposo, entrégalo a Dios. Entrégalo a Dios. Dios lo sabe. Dios conoce tu corazón.
Tal vez en tu mente hay algo que te está estorbando. Como les decía, ¿no? Muchas veces en vez de orar por tu esposo lo criticas. Muchas veces dices muchas cosas de él, hablas más de él. Pero a lo mejor lo que hay en tu corazón es rencor y hay resentimiento. Pero una vez que limpies todo eso de tu corazón, entonces a lo mejor ahora sí puedes orar por tu esposo. Y puede cambiar la actitud hacia él. Y puede cambiar la actitud también de ti hacia ella. Dice la Escritura que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y el primer lugar donde está destruyendo son los matrimonios, utilizando la necedad del hombre y la necedad de la mujer, utilizando el deseo del hombre y deseo de la mujer, para que el hombre corra tras sus pasiones, para que la mujer corra tras sus pasiones. El chiste es que se destruye el hogar, para que si me quiero enojar, me enojo, si quiero gritar, grito. No, el diablo quiere destruir nuestros hogares. Y va a depender de nosotros, que nosotros queramos echarle ganas, salir adelante, buscar a Dios, pedirle su ayuda, su fortaleza, o ser simplemente un número más de las estadísticas que el día de hoy en nuestro país van en aumento. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a acercarnos a Dios. Dábamos algunas características de un hombre necio, de una mujer necia, de un hombre insensato. Pero hermano, tal vez tú estás aquí, te estás esforzando, tú quieres echarle ganas, tú estás viendo cómo Dios está obrando en tu hogar. Créeme que Dios quiere seguir adelante. Dice su palabra que la obra que Él empezó será fiel en completarla. Pero hermano, no aplanes tu casa si está llena de grietas. No quieras pintarla, no quieras ponerle una fachada bonita cuando por dentro hay grietas que están esperando que venga un terremoto y se destruya. Lo mejor es que si tu casa está así, derrúmbala, derrumba todo lo que hay en tu corazón, derrumba todo y empieza a edificar sobre la roca que es Cristo. Y en verdad, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él le dijo a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y el día de hoy no se ve eso. El día de hoy no se ve que las familias sean benditas. Pero es porque las personas están haciendo su voluntad y no la de Dios. Porque cuando haces la voluntad de Dios, ves la bendición de Dios. Padre amado, el día de hoy queremos ponernos en tus manos, Señor. Hemos actuado como necios, Señor, y no como sabios. Muchas veces edificamos sobre la arena, Señor. Muchas veces los planes que tomamos no son pensados, Señor. Simplemente actuamos por actuar. No consideramos a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos. No vemos más allá del futuro, Señor. Solamente vemos el presente, lo temporal. Padre amado, en verdad el día de hoy te pido, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos a edificar familias fuertes, Señor, sólidas. Padre amado, ven a edificar nuevas vidas en ti, Señor. Si hay alguien, alguna mujer aquí, Señor, que trae cosas contra su marido, Señor, si hay alguna mujer, Señor, que hay cosas que no ha perdonado a su marido y que eso no le ha dejado avanzar, yo te pido, Señor, que Padre tú la lleves a pedir perdón, Señor. Padre, por favor, Señor, ayúdanos. Si hay un marido, Señor, que tiene que pedir perdón, que lo haga de corazón, Señor. Padre, queremos cambios, Señor. Queremos fruto que permanezca, Señor. No emociones solamente, Señor. Padre, nuestras familias te necesitan, Señor. Nosotros te necesitamos. Nuestros hijos te necesitan, Señor. No queremos ser parte de las estadísticas, Señor. Ayúdanos, Señor. Qué bendiciones para cada hermana, hermano que tiene a su lado a su compañera, a su ayuda idónea, Señor. Qué bendiciones, Señor. Pero Padre, hay muchas que están batallando solas. Hay muchos que están batallando solos. Ayúdalos, Señor. Dales la gracia, Señor,
para modelar tu evangelio, Señor. Que, Padre, sus maridos, sus mujeres puedan ver, Señor, que tú eres real, que tú cambias el corazón, Señor. Que ellos anhelen lo que ellos tienen, Señor. Que no digan, para ser como tú, mejor me quedo así. No, Señor. Dice tu palabra, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y no sea como dice de tu pueblo, que tu nombre es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ayúdanos, Señor. Somos torpes, Padre. Somos torpes, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Ayúdanos. Que tu gracia sea sobre nosotros, Señor. Sobre nuestros hijos. Sobre nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ponernos de acuerdo entre matrimonios, Señor. Tu palabra dice, ¿cómo andarán dos de acuerdo si no estuvieren? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, Señor? Ayúdanos a buscar la unanimidad en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en muchos de los hogares aquí representados, Señor. Pero ayúdanos, Señor, te necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú, Señor? ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú dar reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí. Ayúdanos, Señor. Porque tú Porque no podemos dar algo que no tengamos, Señor. eres todo para mí. Porque aunque no tuviéramos nada, Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Padre, aquellas personas, Señor, tienen tanto dinero, Señor. Aquellos artistas, aquellos famosos, Señor, con sus mansiones, sus carros de lujo, Señor. Padre,
Padre, siempre es ver cómo empiezan con una y después otra y otra y otra, Señor. Porque la felicidad no está en las cosas materiales, Señor. No está en la belleza, Señor. Está en ti, Señor. Cuando tú estás en un hogar es firme, Señor. El día de hoy es normal ver cómo a nuestro alrededor matrimonios de 10, 15 años, 20 años se destruyen, Señor. Pero Padre, que no sea así en medio de nosotros, Señor. Que aún podamos ser la diferencia, Señor. Que aún podamos ser luz en medio de las tinieblas y la sal de la tierra, Señor. Porque como dice este canto, Señor, si no estás tú, ¿de qué sirve, Señor? ¿De qué serviría tener una mansión? ¿De qué serviría, Señor, tener todas las comodidades? Aún como dice el texto que leíamos, ¿de qué serviría tener una mansión viviendo con una mujer rencillosa, Señor? ¿De qué le serviría a la mujer tener todo lo material si tiene un hombre golpeador, Señor? Un hombre que no te conozca, un hombre que Padre amado, no quiera nada contigo, Señor. Gracias por cada matrimonio aquí representado, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que, Padre, juntamente con sus esposas te sirven, Señor. Gracias por cada una de las mujeres, Señor, que a pesar de la oposición que pudieran vivir en sus hogares, aquí están, Señor. Llévalas, Señor, a modelar tu palabra y que después juntamente con sus maridos puedan estar, Señor. No para tener números, Señor, para tu gloria, Señor. Para que te glorifiquen a ti, Señor. Para que vean cómo Dios sigue haciendo milagros, sigue cambiando corazones, sigue restaurando familias. Glorifica tu nombre, Señor. Y Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues hermanos, pongamos por obra lo que Dios te haya hablado, lo que Dios haya ministrado a tu corazón. No dejes que se pierda, sino que tú veas, esfuérzate por seguir adelante, esfuérzate por querer ver ese fruto en tu vida y en tu matrimonio y en verdad que Dios te bendiga. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios los bendiga.